Entre los ataques más absurdos que ha hecho el chavismo mexicano, no, es que el chavismo no es mexicano. Bueno, que han hecho los seguidores de López Obrador, que algunos no son mexicanos, es constantemente reiterar que no soy mexicano, que soy argentino, que soy español o que soy norteamericano. No soy argentino, no soy español, ni tampoco soy norteamericano. Y serlo no sería nada malo. De hecho, creo que todas esas personas de esas nacionalidades también están en su derecho de libertad de expresión de opinar sobre lo que ocurre en México. Pero es el caso que no soy de esa nacionalidad. No soy de ninguna de esas nacionalidades, soy mexicano. Yo creo que es el ataque más absurdo, más incoherente, sobre todo considerando que el partido Morena tiene una candidata que es israelí, que no es mexicana. Ya lo ha expresado con anterioridad eh, personas a las que aprecio mucho por su aportación cultural e intelectual, ya han referido que el ADN de México, o mejor dicho, el origen o fundación de México con Hernán Cortés, tiene que ver con el proceso de evangelización. Fundamental para ser mexicano es ser católico. Y si se quieren poner muy exigentes, tener ancestros indígenas. Yo tengo ancestros indígenas y tengo ancestros europeos de distintas partes del viejo continente. Y eso no me hace menos mexicano. De hecho, podría decir que mis ancestros edificaron este país. Mis ancestros y los ancestros de la mayoría de nosotros que somos mexicanos construyeron este país y queremos preservar ese legado cultural, por eso nos declaramos conservadores. Conservador no es otra cosa que preservar aquello que funciona, aquello de lo que estamos orgullosos, aquello que está bien. Creemos que no tenemos derecho a destruir lo que han hecho otros. Por eso es que somos conservadores, por eso es que hablamos en términos de nación mexicana y creemos en el bien común, que es uno de los valores conservadores fundamentales. Así que bueno, ese ataque, esa cantaleta de que no soy mexicano, la gente se da cuenta perfectamente que yo soy de este país. No es, bueno, una cosa que no puede decir, por ejemplo, una cosa que no puede decir Paco Ignacio Taibo, una cosa que no puede presumir Abraham Mendieta, que es español y es uno de los defensores de la corrupción de López Obrador. Muchas personas, incluso por sus orígenes inmediatos, no pueden proclamarse mexicanos, porque no basta con unos papeles que digan que cruzaste la frontera y naciste aquí. Hay todo un ADN, hay una consecuencia de hechos, hay una serie de compromisos. Sí, porque la nacionalidad mexicana está muy infravalorada, pero el ciudadano mexicano tiene que tener un estilo de vida honrado, tiene que tener un estilo de vida honrado y digno. Así que podemos proclamar que los delincuentes no son precisamente mexicanos. ¿Sí? Al quebrantar tú las leyes, la convivencia con tus connacionales, con los ciudadanos de tu país, es como un rechazo a esa gran familia que es el pueblo de México. Y muchos extranjeros vemos en Morena, mucha gente con apellidos extraños, como entre alemán y yiddish, que es una mezcla de hebreo con alemán, como su candidata. Y también me lleva a pensar, me lleva a reflexionar de todas esas veces que estaban insultando a la hidalguense, yo soy hidalguense, a la hidalguense Xochitl Galvez,
reclamándole que no era indígena, que no era suficientemente indígena para ser candidata a la presidencia de México, que era una falsa indígena. ¿No ven a su candidata que es una israelí? ¿Que no tiene ni un solo ancestro español o indígena de México? ¿No ven eso? La indigencia siempre del partido Morena hablando sobre los orígenes. Y luego se asombran, se asustan de la portada que presentó tan apropiadamente la señora Beatriz Pajés en su revista Siempre, en que pone la silueta de Claudia Sheinbaum, esa silueta de Es Claudia, que fue propaganda electoral ilegal durante los 5 años de gobierno de López Obrador, haciendo campaña con recursos del Estado, diciendo Es Claudia, la silueta de ella con su cola de caballo. Bueno, pues la revista Siempre le puso una diadema de esvásticas para exhibir el autoritarismo del partido Morena. Y luego se asombran de que se les compare con Hitler, de que se les compare con el partido nazi. ¿Quién andaba buscando en los árboles de las personas, en los árboles genealógicos de las personas, para detectar a alguien que no fuera ario y considerar que era un ciudadano de segunda categoría? Además del Estado de Israel, donde se hace esto, en la Alemania nazi se hacía eso. Y ahora el partido narcotraficante Morena ha pretendido hacer lo mismo en nuestro país. Que por tu apariencia, que por tu color de piel, que por tu estatura, que por tus actividades, que porque si estudiaste en el extranjero o hablas otra lengua, o si tienes un acento o una forma en particular de hablar, que ya no eres mexicano. Eso de andarle hurgando en los orígenes para satanizar, y también esa actitud, por cierto, de satanizar a todos como nazi, es muy común en el partido Morena y en sus medios de propaganda como La Jornada. Pero la señora Beatriz Pajés presenta una inocente, pero muy clara muestra de lo que es el autoritarismo de Sheinbaum, que es peor que el nazismo, que es peor que el nacionalsocialismo, porque apenas va cobrando fuerza, apenas va cobrando impulso. ¿Qué es lo que hizo Hitler, además de buscar en los árboles genealógicos desprestigiar a determinadas personas para quitarles sus bienes? Porque así eran las expropiaciones en Alemania, según tus orígenes. Tenías un pariente medio judío, tenías un pariente medio negro, o medio, no sé, de otra parte, asiático, y eso ya no te hacía ario completo, un ario de segunda categoría, etcétera. Bueno, pues así el partido Morena, que por cierto se proclama muy indigenista, al mismo tiempo en que nos enteramos de masacres contra pueblos indígenas, de pueblos indígenas que han tenido que dejar sus comunidades porque han sido amenazados por la extorsión del crimen organizado, como lo que ocurrió en Texcaltitlán. ¿Qué más hizo Hitler? Bueno, pues Hitler desapareció instituciones, Hitler no le gustaban los contrapesos, no le gustaba la división de poderes. Sabemos que incendiaron el Reichstag, el Parlamento alemán, para evitar que ese contrapeso, que eran simples sesiones públicas, pues los otros partidos, incluidos los comunistas, no pudieran quejarse de las medidas que se estaban tomando, como que el presidente de pronto se convirtió también en el canciller, o el canciller se convirtió en el presidente, es decir, primer ministro y presidente al mismo tiempo. Pues ahí está, o sea, si no quieren ser comparados con el nacionalsocialismo, pues no se comporten de esa misma forma. Y además que es como muy subversiva, ¿cómo calificarlo? Muy rebelde, muy acorde a lo que se necesita hoy la portada de la revista Siempre de Beatriz Pajés. El periodismo debe de ser así, ¿sí? Y si ustedes dicen que está mal, entonces ustedes estarían avalando que, por ejemplo, ustedes estarían celebrando que, por ejemplo, en Francia privaron de la vida o atacaron a los editores de la revista Charlie Hebdo por publicar caricaturas de Mahoma.
Sheinbaum no es una santa. Por eso esa crítica que estoy haciendo va también especialmente dirigida a aquellos periodistas, a aquellos medios de comunicación sionistas, yo creo que sí son sionistas, o al menos los periodistas que dijeron esto, como Denise Merker, Leo Zuckerman o Genaro Lozano, que satanizaron la portada de la revista. La revista no es ninguna apología del nazismo, es precisamente la denuncia de la forma, los criterios con los que se basa Sheinbaum. Que muchos dicen también que Hitler no era suficientemente ario, pues ahí tienen a Sheinbaum reclamando indigenismos que ella no posee. Que ella no posee, reclamando indigenismos a otras personas. Hablar incluso de la historia de Israel sería gravísimo para Claudia Sheinbaum, porque no es un pueblo que tenga una historia santa. Pese a ser el pueblo de Dios, así reconocido en la Sagrada Escritura, la Biblia nos da una relación de hechos criminales, masacres, rituales e incluso satánicos en la historia del pueblo de Israel. Y sobre todo que desde hace 2 milenios maldicen y desprecian a nuestro Señor Jesucristo. El Génesis de México es enteramente católico, por tanto una presidenta que está totalmente alejada del sentimiento religioso, moral del pueblo de México, es algo inconcebible. Es algo inconcebible y es algo que va a generar muchísimos, pero muchísimos enfrentamientos, o podría generar muchos enfrentamientos. Por eso es que creo que la portada de la revista de Beatriz Pajés los vuelve a exhibir de cuerpo completo, que insisten una y otra vez que yo no soy mexicano. Les gustaría que yo perdiera mis derechos como ciudadano mexicano, tal vez. Eso es lo que deben de expresar. Mejor sean sinceros y expresen lo que en verdad sienten. Hablando precisamente de Claudia Sheinbaum y de esta portada, como la critican, como descalifican a Beatriz Pajés, es ponerla en peligro. Están poniendo su vida en peligro y están poniendo en peligro la libertad de expresión de todos los mexicanos. Porque decir que a una persona no la podemos criticar por ser de un determinado grupo étnico, pues eso también es supremacismo o es racismo. ¿Sí? No puedes criticar a alguien porque es judío. Eso es sumamente extraño. Porque cuando la jornada o el chamuco o cualquiera de esos apologistas del delito, de esos destructores del honor y la virtud de las personas, de su reputación, con sus caricaturas, cuando presentan al Partido Acción Nacional como nazi todo el tiempo, ¿por qué no hicieron este drama? Diciendo que es algo tan terrible utilizar el símbolo de la esvástica. Ahí no dijeron que fuera tan terrible utilizar el símbolo de la esvástica cuando lo utiliza Morena para satanizar al Partido Acción Nacional. Vergüenza le debería dar, por ejemplo, a Tatiana Cloutier, que estar en ese partido, que ha atacado también a su papá. A Manuel Cloutier lo han calificado también como un miembro del partido nazi en esas caricaturas. ¿Cómo puede ser? Insisto, soy mexicano. Claudia Sheinbaum, por sus conductas, por su origen, es poco mexicana, no es mexicana. Esta clase de políticas de andar hurgando en los árboles genealógicos para decir que alguien no es mexicano es una política enteramente nazi e israelí, porque en el Estado de Israel se sigue considerando que hay ciudadanos no muy puros y otros más puros. Son políticas que no les van a dejar bien a ustedes, porque si analizamos, por ejemplo, el pasado genealógico de Marcel Ebrard, pues encontramos que es un masón de padre y madre franceses y revolucionarios. Si revisamos a personas como la señora Jacob Polemski, sabemos que es una persona que tiene otro nombre, un nombre mexicano, pero ella quiso poner su nombre ruso. ¿Por qué? ¿No le gustaba su nombre en español? Si analizamos el árbol genealógico del presidente López Obrador, también encontramos muchos españoles. Si vemos los orígenes de Andrea Chávez, sus ancestros son
criminales de la revolución, no, de la Guerra Civil Española, criminales comunistas de la Guerra Civil Española, donde se asesinaron a miles de monjas y sacerdotes. Si vemos ya los personajes que he citado, pues no. Me van a decir, nos quieren venir a decir quiénes somos mexicanos y quiénes no. Por eso la portada de la revista siempre tiene mucho de significado. ¿Qué más hizo Hitler? Pues destruir la división de poderes, atacar a la Suprema Corte, atacar la institución de la educación, eliminó los colegios católicos porque le estorbaban para adoctrinar a los niños, ya que el Papa Pío XI había emitido una encíclica llamada Mit brennenden Sorge, que hablaba con gran preocupación, es la única encíclica que conozco que se haya emitido en alemán, que hablaba con gran preocupación de la idea de Hitler de convertir o de establecer que la raza era lo que era el camino a la trascendental salvación del alma. Era prácticamente lo que él estaba presentando, que la pureza racial o que la arianidad era la redención del hombre o la salvación del hombre blanco. Y eso no podía ser. De la misma forma, en este momento que se predica, digo, no ha de tener tantos alcances, pero sí en algún sector de la población mexicana de muy bajo nivel intelectual y también de muy alto nivel intelectual, porque no solamente es de... me refiero a nivel académico, no intelectual. Gente sin estudios puede volverse fanática de Morena, pero también gente con estudios muy ideologizados en instituciones universitarias, donde confunden tanto la mente de las personas que hacen llamar a un hombre travesti mujer, o no saben diferir entre un perro de un niño, pues en un lugar donde te adoctrinan, te lavan el cerebro de tal forma como son muchas universidades, como la Iberoamericana y lamentablemente algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, pues son en esos lugares, la Náhuac también y sobre todo, el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey le lava gravemente el cerebro a muchos de sus estudiantes. En esos institutos, obviamente que personas egresadas de tales instituciones que pueden creer en cosas anticientíficas o sostener puntos de vista totalmente contrarios a lo que es evidente, llaman a lo negro blanco y a lo blanco negro, pues en esas instituciones pueden surgir verdaderos fanáticos apologistas del delito, como ya lo hemos visto una y otra vez, que eso fue también lo que creó la destrucción de la educación o la militarización de la educación por parte del régimen nacional socialista. No es buena comparativa, yo considero que la dictadura morenista o el narcosistema de la masonería en México no tiene todos los puntos equiparables ni a Hitler, es decir, ni a la Alemania nazi, ni a la Unión Soviética. Porque sí es algo nuevo, sí es una forma de cinismo, con lo único que podría compararlo, y es de lo peor que hay en el mundo, es con el chavismo en Venezuela y en Cuba. Ellos siguen tomando impulso. O sea, hemos tenido una fuerte resistencia y por eso no hemos visto el rostro como tal del chavismo en nuestro país. Porque hemos resistido, porque las instituciones han resistido, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la gente que protege y respalda al Instituto Nacional Electoral han resistido. Pero nótese que si no hubiera esa fuerza de contención contra López Obrador y contra el partido Morena, ya no existirían ninguno de estos contrapesos que les estoy refiriendo. Y entonces sí, verían el rostro de lo que es en realidad el criminal chavismo totalmente descarado. Les puedo decir que como oposición, aunque nos descalifican y parecen hacer burla, mofa de nosotros, les puedo decir que como oposición sí ponemos nervioso y le damos mucho miedo al presidente y a sus narcomilitares.
porque si no ya hubieran avanzado totalmente contra nosotros. Sí les da miedo, sí saben que hay una fuerza de oposición bastante considerable. La misma que se va a ver reflejada, aunque gane o no gane la presidencia de México, porque se ha hecho una serie de manipulaciones terribles para que no ocurra, aunque gane o no gane Xóchitl Gálvez la presidencia de México, sí se verá reflejada esos millones de mexicanos que no son tontos, que no son de alma corrupta, que no son de malas costumbres, como para prostituirse o hacerle felaciones a un tirano. Eso sí es lo que se va a ver indiscutiblemente en los votos de personas responsables que votan por Xóchitl por votar contra López Obrador. A quienes no pudo engañar con su retórica, ni con sus mentiras, ni con sus distracciones políticas que a diario emite. Entonces, pues este ha sido el comentario de 21 minutos sobre soy mexicano, de plenos derechos, los voy a ejercer y voy a seguir hablando porque para ser libre me doy derecho yo solo. Gracias por su atención.